Muchas gracias, Jocelyn. Amigos televidentes, en estos momentos vemos en imágenes las declaraciones del presidente Raúl Castro y también vamos a escuchar más adelante las declaraciones del presidente Barack Obama en esta visita histórica a Cuba. Escuchemos. Conflicto. Existen profundas diferencias entre nuestros países que no van a desaparecer, pues tenemos concepciones distintas sobre muchos temas, como los modelos políticos, la democracia, el ejercicio de los derechos humanos, la justicia social, las relaciones internacionales, la paz y la estabilidad mundial. Defendemos los derechos humanos. Consideramos que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son indivisibles, interdependientes y universales. No concebimos que un gobierno no defienda y garantice el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, a la alimentación y al desarrollo, el salario igual por trabajo igual y los derechos de los niños. Nos oponemos a la manipulación política y el doble rasero sobre los derechos humanos. Cuba tiene mucho que decir y que mostrar en esta materia y por ello le reiteré al presidente nuestra disposición a mantener el diálogo que iniciamos. El pasado 17 de diciembre del 2014, cuando anunciamos la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas, expresé: debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. El 15 de julio del 2015, ante nuestro Parlamento, señalé: cambiar todo lo que deba ser cambiado es asunto soberano y exclusivo de los cubanos. El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones, convencido de que ambos países podemos cooperar y coexistir civilizadamente en beneficio mutuo, por encima de las diferencias que tenemos y seguramente tendremos, y contribuir con ello a la paz, la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la equidad en nuestro continente y el mundo. Hoy ratifico que debemos poner en práctica el arte de la convivencia civilizada, que implica aceptar y respetar las diferencias y no hacer de ellas el centro de nuestra relación, sino promover vínculos que privilegien el beneficio de ambos países y pueblos y concentrarnos en lo que nos acerca y no en lo que nos separa. Coincidimos en que nos queda por delante un largo y complejo camino por recorrer, pero lo importante es que hemos comenzado a dar pasos para construir una relación de nuevo tipo, como la que nunca ha existido entre Cuba y los Estados Unidos. Destruir un puente es fácil y requiere poco tiempo. Reconstruirlo sólidamente es una tarea de mucho más y larga, es mucho más larga y difícil. Después de 4 intentos fallidos, en una muestra de voluntad y perseverancia, el 2 de septiembre del 2013, la nadadora estadounidense Diana
Nayat logró cruzar a nado el estrecho de la Florida sin jaula ante tiburones. Para esa hazaña de vencer la distancia que separa geográficamente a nuestros países, o por esa hazaña, el 30 de agosto del 2014, bajo los acordes de los signos nacionales de Cuba y los Estados Unidos, fue condecorada con la Orden al Mérito Deportivo otorgado por el Consejo de Estado cubano. Esta proeza contiene un fuerte mensaje. Debería servirnos de ejemplo para las relaciones bilaterales, ya que confirma que si ella pudo, entonces nosotros también podremos. Le reitero al presidente Obama nuestro agradecimiento por su visita y la voluntad del gobierno de Cuba de seguir avanzando en los próximos meses por el bien de nuestros pueblos y países. Muchas gracias. Buenas tardes, President Castro, Presidente to you, Castro, the Cuban government, al and gobierno the Cuban cubano, people. al Thank you pueblo, for muchas the welcome gracias that you've extended to me, por my la bienvenida family, que me han dado a mí, a and mi to my familia delegation. y a mi delegación. For more than half a century, Y por más de medio the sight of the siglo, U.S. president here in Havana would have been aquí unimaginable. en La Habana, ver un presidente But de los Estados this is a Unidos new hubiera day. sido inimaginable, Es un nuevo pero día. es un nuevo día between our two countries. entre nuestros dos países. With your indulgence, Mr. President, Si me I permite, wanna señor go just briefly presidente, off topic, quiero because during this weekend, dejarme del tema. Este fin de semana recibí una noticia que uno de los miembros del servicio de los Estados Unidos, uno de los sargentos de Macula, California, murió en Irak. Estaba asistiendo al gobierno iraquí para ocuparse de ISIS. Y quiero enviar mis pensamientos y mis oraciones a la familia cuando somos parte de esta visita histórica. Muchos de nuestros servidores militares están poniendo en la línea su seguridad. Michelle y mis hijas saben que ellas no siempre quieren venir con nosotros, son jóvenes, querían venir a Cuba porque comprendieron y queríamos mostrarle la belleza de Cuba y de su pueblo. Nos sentimos emocionados por cómo nos recibieron ayer con sus sonrisas. Estamos muy agradecidos de haber podido experimentar La Habana, la comida, nuestra visita a la catedral. Nos recuerda que compartimos esta fe profunda que sostiene a muchos de los cubanos en Estados Unidos, y también pude hablar con el cardenal Ortega, que también apoya la mejora de nuestras relaciones entre los países. Esta mañana pude pasar a brindar un tributo a José Martí, leer las palabras que él escribió sobre la libertad, y traigo conmigo la amistad del pueblo estadounidense. Tengo una delegación de 40 personas, demócratas y republicanos, una de las más grandes delegaciones, lo que muestra realmente el entusiasmo que hay por todo esto, por renovar las relaciones con el pueblo cubano.
para ambas naciones. También tengo algunos de los empresarios y emprendedores, porque esperamos tener nuevas oportunidades para los cubanos y los estadounidenses. Y también me complace que tener a tantos cubano-estadounidenses en este viaje. Cubano-estadounidenses orgullosos. Realmente para todos ellos es un momento de gran emoción. Desde que hemos decidido que se abra el viaje entre ambos países, más estadounidenses están volviendo a su país, cubano-estadounidenses. Gracias por su deferencia en este tiempo. Nuestro encuentro en Panamá el año pasado, usted dijo que íbamos a conversar sobre ciertos temas. Voy a extenderme un poquito más que lo general. El presidente Castro siempre se ríe sobre cuán largos pueden ser los discursos de los hermanos Castro, pero si usted me permite voy a ir un poco, extenderme más que usted. Tenemos que repasar 50 años. Hemos avanzado el sistema que permite mejorar las vidas de cubanos y estadounidenses. Por eso estoy aquí sistemáticamente, después de varias décadas difíciles. Esto no se va a transformar de la noche a la mañana. Y hemos indicado que tenemos serias dificultades en los mercados, o diferencias. Y también hemos tenido abiertas conversaciones sobre estos temas. Los Estados Unidos reconoce el progreso que ha hecho Cuba como nación, sus grandes mejoras como educación y salud, y lo que es más importante, afirmo que el destino de Cuba no será decidido por Estados Unidos ni por ninguna otra nación. Cuba es soberana y tiene gran orgullo en todo su derecho. Y el destino de Cuba será decidido por los cubanos y nadie más. Al mismo tiempo, como hacemos en todos los lugares a donde vamos, sí expliqué que los Estados Unidos va a seguir hablando en nombre de la democracia, sobre quienes pueden decidir sobre su propio futuro, los derechos humanos, la libertad de religión, de expresión, y espero poder encontrarme mañana con los líderes de la sociedad civil, pero también, como escucharon, también el presidente Castro habló sobre lo que él ve como problemas en Estados Unidos, como las necesidades básicas de pobreza de personas en los Estados Unidos, y les agradecemos también diálogo constructivo cuando compartimos nuestras más grandes creencias y con respeto mutuo podemos aprender los dos y mejorar las vidas de nuestros dos pueblos. Además de normalizar las diferencias, hemos podido conversar sobre esto, y también vamos a hablar en La Habana. Vamos a mantener un diálogo sobre los derechos humanos y con también la ayuda de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas. Y mientras discutimos estas diferencias, también compartimos la creencia de que podemos seguir progresando en las áreas que tenemos en común. El presidente Castro, usted dijo que en Panamá que podemos tener un desacuerdo en el día de hoy, pero que en el día de mañana podemos estar de acuerdo. Y eso ha sido el caso en los últimos 15 meses, en el día que llega hasta esta visita, y podemos seguir adelante en muchos frentes para normalizar las relaciones. Estamos adelantándonos con las oportunidades para viajar de los estadounidenses a Cuba. En los últimos años ha aumentado el número de estadounidenses que vienen aquí. También en la última semana han venido tantos por temas
educativos. Hemos comenzado comenzaremos los viajes comerciales y el último obstáculo para resumir o reanudar los cruceros y los barcos que llegan hasta aquí. Realmente para que puedan conocer la cultura y la historia del pueblo cubano. Con el comercio, con solo 90 millas entre nosotros, seremos socios comerciales. Se podrá utilizar más ampliamente el dólar estadounidense, se le dará más acceso al dólar a los cubanos en las transacciones internacionales y tener salarios en dólares estadounidenses, lo cual permitirá mayores empresas conjuntas. Este es un anuncio importante de que se permitirá sacar el 10% de impuestos y esto es algo que muestra la apertura. Hemos también acordado apoyar a nuestros granjeros, uno de las grandes empresas comerciales agrícolas han anunciado un gran acuerdo y mostraremos que Cuba puede hacer nuevos emprendimientos y empresas conjuntas. Estamos adelantándonos también, yendo adelante con la Internet, y Castro se ha puesto el objetivo de tener Internet para los cubanos y nosotros ayudaremos. Y también esta tarde estaremos con los empresarios sobre cómo innovar y tener una empresa en línea. Si no, no se puede tener éxito en esta época. También tendremos más intercambios educativos gracias a la sociedad cubano-estadounidense. Sabemos que la iniciativa de 1000 Strong va a permitir que más cubanos lleguen a Estados Unidos a estudiar y más estadounidenses a las escuelas cubanas, y que va a haber más becas para los estudiantes cubanos y también más capacitación a los maestros, más capacitación en inglés tanto en Cuba como en línea. Y sé que Cuba espera a los Rolling Stones. También tendremos más intercambios que unan a los cubanos y a los estadounidenses. Esperamos también el partido de Tampa Bay y los cubanos, y también con la ciencia, el ambiente, como también trabajaron en el ébola o en Haití. Los doctores cubanos y estadounidenses trabajaron mancomunadamente en estos lugares y han sido socios en otras naciones, en nuestra ayuda a otras naciones. También los médicos colaborarán en nuevas áreas como el Zika y las vacunas contra el cáncer. Y también trabajaremos conjuntamente para proteger las aguas de esta región. Y también hablando sobre el cambio climático, protegeremos a las comunidades en ambas orillas y también con la cumbre regional del clima. También esperamos coordinar la autoridad de la ley contra el narcotráfico. Debo agradecerle al presidente Castro por ser el anfitrión de las charlas de paz de Colombia. Y a pesar de que no hemos discutido ampliamente sobre Venezuela, sí tocamos el tema, y creo que toda la región está interesada en ese país y responde a cuáles son las aspiraciones de ese pueblo. Creo que ese es un interés que todos deberíamos compartir. Una vez más, señor presidente Castro, quiero agradecerle, y debo decir que Cuba y Estados Unidos están involucrados
en muchas más áreas que en cualquier momento durante mi vida, y que habrá nuevos empresarios y grupos religiosos que buscan sociedades, y más cubanos se beneficiarán de las oportunidades de lo que tenemos por delante. Sabemos que todo esto no será fácil. Por suerte no tenemos que nadar entre los tiburones para llegar a estos objetivos. A pesar de las dificultades, seguiremos adelante. Estamos enfocados en el futuro y tengo confianza total de que si seguimos así, tendremos un futuro más brillante para el pueblo cubano y estadounidense. Muchas gracias. Pasamos ahora a una breve sesión de preguntas y respuestas. Ruego a los periodistas de prensa al presidente Raúl Castro y al presidente Barack Obama, quienes daban declaraciones al respecto. Sí. First question, Jim Castro. Primera pregunta para Jim Castro. Gracias, President Castro, para su hospitalidad en La Habana. And thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Al conocer qué espera, cómo lograr mejores reformas democráticas, usted va a invitar al presidente Castro a la Casa Blanca, y por qué no se ha encontrado con Fidel Castro y al presidente Castro. Mi padre es cubano. Él se fue para los Estados Unidos cuando era joven. My father's Cuban. He left for the United States when he was young. Ve una dirección nueva y democrática para su país. Do you see a new and democratic direction for your country? Y, por favor, señor, ¿por qué tiene prisioneros políticos cubanos? Why do you have Cuban political prisoners? ¿Y por qué no los suelta? Y, por favor, una pregunta más. ¿A quién prefiere? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Gracias. As I think we both indicated, creo que ambos hemos mencionado que hemos tenido una conversación sobre las democracias, sobre temas de derechos humanos. Tenemos dos sistemas básicamente distintos de gobierno, de economía, y tenemos décadas de grandes diferencias bilateralmente y internacionalmente. Pero lo que le he dicho al presidente Castro es que vamos hacia adelante y no miramos hacia atrás. No vemos a Cuba como una amenaza a los Estados Unidos, y espero que el hecho de que yo estoy aquí, esto abra un nuevo capítulo en las relaciones cubano-estadounidenses, pero los países en distintos lugares del mundo donde tenemos relaciones normalizadas, seguiremos afirmando nuestros principios básicos de la democracia, en la libertad de expresión, de reunión, de religión. No son valores estadounidenses, sino universales. Quizás no se expresan exactamente iguales en cada país, puede ser que no estén en la constitución de cada país, pero el impulso humano hacia la libertad de la que hablaba José Martí, sabemos que es un deseo, un anhelo universal. El presidente Castro ha señalado que, en su forma de verlo, asegurarse de que todos tengan una educación o salud digna o seguridad cuando llegan a viejos. Realmente yo no estoy en desacuerdo con todo esto, pero no cambia que tengamos las otras preocupaciones, y el objetivo del diálogo no es que los Estados Unidos deberá dictar a Cuba cómo hacer las cosas.
sino asegurarnos de que tengamos una conversación sincera, franca sobre estos temas. Y esperamos poder aprender el uno del otro. No significa que tenga que ser el único tema del que hablamos. Economía, intercambios de salud, cooperación internacional, sobre temas regionales, globales. Todo esto es importante, pero seguiremos. Realmente agradezco del presidente Castro los comentarios que él cree que se necesita más trabajo en nuestro país, porque no debemos ser inmunes a las críticas tampoco. Pero hay algo que sí sé, es que cuando hablo con cubanos estadounidenses de segunda generación, Jeremy, ustedes de segunda generación, hablo por muchos con quienes he hablado en Estados Unidos. Hay una gran esperanza de que pueda haber una reconciliación y que el puente del que habló el presidente Castro puede ser construido entre Cuba y Estados Unidos. Hay lazos de familia, culturales tan fuertes, y todos se beneficiarían de que se restablezcan estos lazos. Uno de los impedimentos para fortalecer estos lazos es los desacuerdos sobre los derechos humanos y la democracia. Pero mientras podamos tener una buena conversación para poder avanzar, creo que nos permitirá ver el desarrollo total de la relación. Creo que seguiremos siendo un irritante por mucho tiempo. No es único a las relaciones con Cuba. También he tenido conversaciones cuando vamos a algunas conversaciones bilaterales con aliados cercanos y también con otros países que no tenemos una relación tan cercana. Pero es algo que realmente importa, y realmente me he encontrado con gente que ha estado en una detención arbitraria y tengo que hablar por ellos porque sé lo que significa para ellos. Disculpe. Estaba preguntando si se dirigió a mí porque las primeras palabras no le entendí. Me pareció oír que habló de presos humanos. No, I think the second one was addressed to you. Bueno, la segunda se dirigía a usted. Preso. And Trump and Hillary. ¿Para quién? ¿A él o a mí? Para él. Para su, señor presidente Castro. ¿Qué dijo de los presos políticos? ¿Qué pregunta concreta hizo de los presos políticos? Sí. Si hay presos políticos. Preguntó si hay presos políticos. Su país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, es la única que no te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Una pregunta. ¿Y Donald Trump o Hillary Clinton, presidente Castro? Una pregunta al presidente Raúl. Boris. Saludos para el presidente Obama y para el presidente. Yo todavía no puedo votar en los Estados Unidos. ¿Cómo? Una
Una pregunta para el presidente Raúl Castro, Boris Fuentes, de la televisión cubana. Presidente Raúl Castro, usted ha dicho en reiteradas ocasiones, y hoy lo ha repetido una vez más aquí, debemos aprender a convivir civilizadamente con nuestras diferencias. ¿Podría usted ampliarnos ese concepto en este momento histórico que está viviendo Cuba? Y también, de paso, una pregunta pequeña para el presidente Barack Obama. Presidente Obama, ¿podría el gobierno de Estados Unidos dar mayores pasos para eliminar el bloqueo de Estados Unidos durante su gobierno y no tendría que vivir una generación más de cubanos bajo este bloqueo económico y financiero contra Cuba? Bueno, pues, para mí fue la primera. O sea, repite tu pregunta, que no pudo ir bien. Pues. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones, hoy lo ha repetido otra vez, debemos aprender a convivir civilizadamente con nuestras diferencias. Bien, el propio presidente Obama se ha estado refiriéndose a eso. Hemos dado los primeros pasos, bastante para ser los primeros, y debemos continuar dando esos pasos. Y estoy seguro de que lograremos convivir pacíficamente en un ambiente de colaboración mutua, como ya lo estamos haciendo en algunos aspectos, en beneficio de ambos países, en beneficio de otros países, como ya lo hemos hecho modestamente en Haití, cuando el cólera, y en África con el ébola, como él se refirió. Y que es el futuro de la humanidad si queremos salvar la especie, aunque el agua siga creciendo y la isla se reduzca. Sí. Muchas preguntas para mí. Yo creo que las preguntas hay que hacerse al presidente Obama. Presidente Obama, por favor. Ahí está el regulador. I've got one more. Tengo una más. So, we have administratively Administrativamente hemos hecho un número de modificaciones en el embargo y yo mencioné algunas en mi discurso de apertura. Y hemos trabajado fuertemente para lograr tanta flexibilidad como podíamos, dado que la ley para poner en su lugar el embargo en su lugar no ha sido revocada por el Congreso. Puede haber todavía algunos aspectos donde podemos hacer algunos ajustes de acuerdo a los distintos, cómo vayan surgiendo los temas, el dólar, o modificar cómo se implementó el embargo para alentar en lugar de desalentar las reformas que quiere hacer el gobierno de Cuba para tener mayor comercio. Eso es algo que salió del diálogo que hemos hablado. Va a llevar algunos tiempos para que los bancos comerciales comprendan algunas de las reglas. Pero es algo que podemos mejorar con respecto a las circunstancias. Pero debo ser honesto, pero administrativamente la lista de cosas que podemos hacer es cada vez más cortita. Y los cambios en general que hay que hacer con respecto al embargo va a darse si el Congreso hace cambios. Yo he expresado mi interés de hacerlo antes de irme, pero el Congreso no es tan productivo como a mí me gustaría durante los años de elecciones. Pero el hecho de que tenemos una delegación de legisladores tan grande, de republicanos y demócratas, demuestra que hay mayor interés de cambiar todo esto.
Lo rápido que esto ocurra va a depender de que podamos acortar o sacar adelante algunas de nuestras diferencias sobre derechos humanos. Da una señal de que estamos comprometidos en este aspecto, y le prometí al presidente que voy a tomar una pregunta más. Andrea Mitchell, de NBC. Gracias, señor presidente. ¿Usted cree que después de su encuentro de hoy, que ha avanzado lo suficiente para acelerar el paso y que el gobierno cubano puede moverse lo mismo de rápido con respecto a estos cambios, y que van a ser permanentes y que no van a ser revertidos por el próximo presidente? ¿Y qué consejo le ha dado al presidente Castro sobre la posibilidad de que se levante el embargo? Porque él ha dicho que es un tema continuo que está bloqueando el desarrollo. Y hemos dicho en la conversación sobre los derechos humanos que usted quiere avanzar, pero así, mientras usted estaba avanzando, ha habido... ¿Qué señal envía todo esto? De que hay una coexistencia civilizada, pero al mismo tiempo hay un profundo desacuerdo sobre lo que significa los derechos humanos. Y para el presidente Castro, para muchos de nosotros, es impresionante oírlo hablar sobre todos estos temas. Usted nos dice qué es lo que ve en el futuro. Al presidente Obama le quedan 9 meses. Usted dijo que se irá en el 2018. ¿Cuál es el futuro de nuestros dos países, dadas las distintas definiciones y interpretaciones de temas profundos como la democracia? The embargo is going to end. Bien, Andrea, el embargo se va a terminar. ¿Cuándo? No puedo estar del todo seguro, pero creo que se va a terminar, y este camino en el que estamos continuará más allá de mi gobierno. La razón es que lo que hicimos durante 50 años no sirvió ni a nuestros intereses ni a los intereses de Cuba. Lo mismo que dije sobre la normalización de las relaciones en ese anuncio. Si uno sigue haciendo algo durante 50 años, sigue haciendo lo mismo. Es más importante quizás cambiar el enfoque. Y eso es lo que hemos hecho. Y tenemos un fuerte apoyo no solamente en Congreso, entre los estadounidenses, sino también con el pueblo cubano, que indica que este es un proceso que continuará. Habiendo dicho esto, levantar el embargo requiere el voto de una mayoría en el Congreso, en ambas cámaras. Y como le indiqué al presidente Castro, creo que dos cosas van a permitir acelerar el paso. Lo primero, en lo que podamos tomar ventaja de los cambios existentes que ya hemos hecho y veamos progreso, eso va a permitir validar este cambio de política. Por ejemplo, hemos dicho que no hay una restricción en las empresas estadounidenses para construir infraestructura de Internet y de banda ancha en Cuba. No es contra la ley de los Estados Unidos, como se ha interpretado por el gobierno. Si vemos que esos cambios empiezan a ocurrir y los cubanos se benefician de un mayor acceso a Internet, y cuando esté en la reunión con los emprendedores esta tarde, sé que el uso de Internet es realmente un interés
tienen interés en usar Internet. Y esto es una base, y también estamos sumando a los agricultores que cubanos y estadounidenses están interactuando. Hay más importación, exportación, entonces eso también aumenta. Si vamos tomando ventaja de lo que ya hemos hecho, y lo otro que hemos hablado es los derechos humanos. Tenga en cuenta que tengo grandes desacuerdos con China sobre derechos humanos, y también con Vietnam, y allí estaré este año más adelante. Y hay personas que cuestionan si deberíamos ir a ciertos lugares por las violaciones a los derechos humanos. Pero si yo realmente participo abiertamente, sinceramente, pero dejamos en claro que no podemos forzar el cambio en ningún país, sino que debe venir de adentro. Esta será una estrategia más útil, y el mismo tipo de estos últimos años en que no ocurrió nada. Si realmente yo me encuentro con los cubanos se encuentran con los estadounidenses, van a escuelas juntos, interactúan en el comercio, van a reconocer que la gente es gente. Y en ese contexto va a ocurrir el cambio. Al presidente Castro. Señor presidente, I think Andrea had a question for you just about your vision. It's up to you. Terminé, pero creo que Andrea tenía una pregunta para usted sobre su visión. Lo dejo a usted si quiere responder. Andrea's she's one of our most esteemed journalists in America. Es una de nuestras periodistas más estimadas en Estados Unidos. Andrea. Mr. President. Sí, cómo no. El otro día hizo una pregunta al canciller nuestro. Andrea. Le están preguntando a usted, pero tenemos que concluir. Hay un programa. Yo sé que si me quedo aquí hacen 500 preguntas. Yo dije que iba a contestar una. Voy a contestar 1:30. Ya el presidente Obama me ayudó con la respuesta. Cambiar el acuerdo. Andrea, es usted. Bien, Andrea. Yo leí algo aquí de lo que pienso de los derechos humanos, pero ahora soy yo el que le voy a hacer una pregunta a usted. En las instituciones ya reconocido hay 40 y cuánto, 40. ¿De? 61 sí. Instrumento internacional, etcétera. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo cumplen los 61 derechos humanos? Eso es señalado ahí. Y civiles, en su conjunto. ¿Qué país los cumple todos? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno. Unos cumplen unos, otros cumplen otros. Y entre eso estamos nosotros. De esos mencionados 61 son. Cuba cumple 47. Habrá otros que cumplan más y muchos que cumplen menos. No se puede politizar el tema de los derechos humanos. Eso no es correcto. Si se persigue con esos fines, vamos a seguir con lo mismo. Por ejemplo, para Cuba, que no lo cumple todos, el derecho a la salud. ¿Usted quiere un derecho más sagrado que el derecho a la salud? Que no se mueran millones y millones de niños por falta de una simple vacuna, por cualquier medicina. Por ejemplo,
¿Usted está de acuerdo con el derecho a la enseñanza gratuita para todos los nacidos en cualquier país? Creo que hay muchos países que no consideran eso un derecho humano. En Cuba, empezando que todos los niños nacen en hospital y ese mismo primer día son inscritos. Porque cuando las madres están en un estado avanzado de su embarazo, se les conduce a los hospitales muchos días antes, o en algunas casas o locales adjuntos, muchos días antes del parto, para que todos nazcan en hospitales, no importa en qué hilada montaña viva, ni sus condiciones económicas. Tenemos también otros muchos derechos. Derecho a la salud, derecho a la enseñanza. Usted considera, por ejemplo, el último ejemplo que le voy a sacar, o le voy a exponer. ¿Usted cree que por un trabajo igual un hombre gane más que una mujer solo por ser mujer? Bueno, pues en Cuba la mujer gana igual que el hombre, se hace igual trabajo. Le puedo enumerar decenas y cientos, es decir, que no se puede estar utilizando ese argumento, pienso yo, en la confrontación política, que no es justo, no es correcto. No quiero decir que no es honesto, eso forma parte de las confrontaciones. Vamos a trabajar para que todos podamos cumplir todos los derechos humanos. Eso es así. Igual que hablar de presos. Yo voy a terminar porque fue un compromiso determinado, puntual. No es correcto por preguntarnos por preso político. Dígame el nombre del preso político. Y ya. Hemos concluido. Muchas gracias a todos por la participación. El histórico encuentro entre el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama. Estaremos pendientes de toda esta cobertura que se está desarrollando en Cuba. Vamos a comerciales.